Bendecimos a Dios. Hoy vamos a predicar sobre el tema: disfruta tu proceso mientras avanzas hacia tu victoria. Disfruta tu proceso mientras avanzas hacia tu victoria. Amén. Leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 17 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Denle un aplauso al Señor y tome sus asientos mientras le damos gracias a Dios por su palabra. Disfruta tu proceso mientras avanza hacia tu victoria. Hablar de proceso, claro, hablar de proceso es hablar de situaciones incómodas. Hablar de proceso es hablar de momentos difíciles, es hablar de momentos de tribulación. Hablar de proceso es hablar de transformación de una materia prima en un producto terminado. Toda materia que usted está utilizando, todo dispositivo que usted tiene en sus manos ha sido objeto de un proceso. Todo lo que nos sirve al final del camino ha sido procesado. Ese dispositivo móvil, ese celular, ese teléfono móvil que usted tiene, está compuesto por una serie de elementos, de aparatos, de dispositivos, microdispositivos que han sido procesados y que han transcurrido sobre ellos una serie de etapas en la cual esa materia prima que se utilizó no es la misma que al final salió de esa industria, de ese taller, de esa fábrica, de esa manufactura. El proceso convierte lo bruto en un producto fino y terminado. Cuando usted ve una pepita de oro, un pedacito de oro, usted antes de verla tiene que saber de dónde viene eso preciado que usted tiene en las manos. Ese oro que usted tiene no tuvo esa apariencia todo el tiempo. Ese oro viene de una roca que lo que menos parecía esa roca era oro. Y esa roca muchas veces grisácea y de un color molestoso y no tan agradable fue objeto de un proceso de picado. Y después que se picó esa roca, fue colocada en recipientes para llevarla hasta sus altos hornos, hornos de altísima temperaturas, y someter esa piedra a altísimas temperaturas, de tal manera que cuando las temperaturas altas impactaran esa roca, lo que era estopa, lo que era tierra inservible, cogía para un conveyor, como se conoce, cogía para un lado donde una cadena de distribución lo apartaba del otro lado, de la otra correa, de la otra cadena de distribución donde caía el oro. Me encanta lo que ocurre con las montañas de nuestra amada República Dominicana. Ahí en esas montañas, en la cordillera central, usted toma un pedazo de roca en algunas zonas y cuando usted la somete al fuego, ¿sabe qué va a ocurrir? Que se va a derretir en ceniza lo que es roca o piedra que no sirve. Y por un lado usted verá caer el níquel y el ferroníquel, y por otro lado verá caer el oro como oro. Luego que ese oro
es fundido, sale como líquido. Y ese líquido luego se somete a un proceso de endurecimiento al depositarse en un molde. Y ese molde, cuando es abierto, sale lo que se conoce como un lingote o un doré de oro. Ese lingote luego es llevado a una fábrica o a una industria donde se va a distribuir para ser utilizado. ¿Sabe hasta en qué? Hasta en el celular que usted tiene en las manos. El celular que usted tiene en las manos tiene oro, tiene partículas de oro, dispositivos de oro que usted utiliza cada día, porque el oro es un material por excelencia para la conducción de data, de energía y de voz. Es un conductor por excelencia, superior al cobre, superior al aluminio y superior a otros más, quizás superado solo por el grafeno. Cuando hablamos de un proceso, estamos diciendo comenzar desde cero, de algo feo, algo bruto, algo que no sirve aparentemente para muchas cosas, y convertir ese algo luego en un producto hermoso, bonito y valioso. Si eso es así, iglesia, yo quiero que le den la bienvenida a los procesos. Dale un aplauso fuerte al Señor por los procesos, porque los procesos nos hacen de nada a algo precioso, algo valioso. Si esa perla que usted tiene probablemente en su cuello o en sus dedos, si ese dispositivo con el cual muchas naves espaciales están hoy colocadas en órbita, que es mucho oro, supieran que al final del camino ese iba a ser su destino, pues cuando lo estuvieran sometiendo al fuego allá en las lomas, en la montaña, diría: bendito sea Dios por el fuego al que me está sometiendo, porque me está sometiendo a este fuego para sacar de mí una pieza valiosa, un instrumento que mañana va a ir al espacio. El oro del país, de nuestro planeta, está en el espacio, en muchas naves, en muchas estaciones espaciales, en muchos satélites, porque el oro no se corroe, el oro no se pudre, el oro no se oxida. Fíjense que las mayores reservas económicas de las potencias están en oro, porque el oro conserva su valor al transcurrir del tiempo. Pero si ese oro se niega cuando lo cogen de la roca en la montaña a ser metido al horno de fuego para ser procesado, ese oro no iba a pasar de estar rudimentariamente guardado en esas piedras. Así que no le huyas al proceso, no te escondas del proceso, no rehúses a ser procesado, porque de ese proceso Dios va a sacar lo mejor de todo lo que Él diseñó para ti, para los tuyos y para los descendientes de todas tus generaciones. El proceso nos ayuda exactamente a pulir lo que Dios puso en nosotros. En todos nosotros Dios puso talentos, puso dones, puso atributos especiales, muy especiales, atributos sobresalientes, muy sobresalientes. En todos nosotros Dios colocó propósitos que Él quiere desarrollarlo y realizarlo única y exclusivamente a través de nosotros. Pero hoy yo te estoy hablando sobre la necesidad que tienes de disfrutar tu proceso mientras estás avanzando hacia tu victoria. Te hablo de victoria, porque siempre que haya un proceso, vendrá inevitablemente una victoria. El proceso es la antesala de la victoria. ¿Es pequeño tu proceso? Pequeña será tu victoria. ¿Es grande tu proceso? Grande será tu victoria. La victoria y su tamaño está definida por el tamaño del proceso al cual está siendo sometido. Si viste que te está golpeando mucho este proceso, si sientes que te estás desgastando en este proceso, tranquila, tranquilo, antes de que te desgastes, Dios te va a dar la victoria. Antes de que seas consumido por el proceso, Dios te va a levantar y te va a restaurar.
antes de que seas eliminado por el proceso, vas a ver al Dios que históricamente le ha dado victoria a los que por Él se dejan procesar. Si yo fuera tú, le diera ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Cuando entendamos que todo cuanto ocurre en la vida de quienes han aceptado a Jesús como su Salvador obra para bien, veremos entonces los procesos como parte integral de nuestro crecimiento. Amén. Cuando entendamos que de una u otra manera los pasos que usted da están siendo sometidos a la voluntad perfecta de Dios, y que usted entienda que no está soltado a la suerte ni al azar, entonces usted entenderá que Dios es quien tiene control de todo lo que ocurre alrededor suyo y comenzará a disfrutar de ese proceso. Cuando usted entienda que lo que le está pasando no es porque un meteorito se cayó y se le zafó a Dios de las manos y le cayó encima. Cuando usted entienda que usted no se mueve por el azar ni por la suerte, sino que si usted es hijo de Dios, usted tiene sobre usted una soberanía divina que todo cuanto le ocurra responde al propósito de Dios en la vida suya. El apóstol Pablo nos enseña sobre esto. El apóstol Pablo no quiso dejarle esto a la suerte ni al azar. El apóstol Pablo nos deja como enseñanza a la iglesia de Cristo algo que quiero compartir contigo en esta hora y que tú lo conoces. Romanos 8. Versículo 28 dice, todas las cosas, repita conmigo, todas las cosas obran para bien para aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios en este lugar? Usted ama a Dios. Y en casa que nos está viendo, usted ama a Dios. En casa que nos está oyendo, usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, sepa que todo lo que ocurre en su vida responde a un propósito. A los que están afuera yo no sé decirle. A los que no tienen a Cristo yo no sabría decirle. Yo no puedo garantizar esto mismo para los que no han conocido a Jesús. Ahora, los que hemos conocido a Jesús, debemos vivir con la certeza, la confianza y la certidumbre de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Quiénes son estos? Los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que no maldigas cuando venga el proceso. No te irrites más de la cuenta cuando venga el proceso. No, esta palabra que te recuerda que en medio del proceso hay un Dios que tiene un propósito para ti. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que tú tienes victoria garantizada. Amén. Que tú tienes éxito garantizado, aunque estés en medio del proceso. No es fácil verlo, me diría alguno. Padre, que no es fácil. En medio del fuego, usted decirme que voy a tener frío. No, no es fácil. En medio del océano, en la Antártida, usted decirme que va a llegar un calentador para calentarme de las bajas temperaturas que hay ahí. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero en medio de la turbulenta tormenta, Dios le dice a los que están en medio de esa tormenta, si me amas, esa tormenta es para tu bien. Si me amas, ese proceso es para tu bien. Si me amas, lo que estás viviendo, aunque no tengas aparentemente las fuerzas para sobrellevarlo, eso es para bien, porque yo así lo prometí para ti. Alguien dice amén. Wow. Comenzaremos a disfrutar nuestros procesos. Oiga bien, iglesia. Comenzaremos a disfrutar nuestros procesos mientras avanzamos hacia nuestra victoria, tan pronto como entendamos que la soberanía de Dios gobierna todo cuanto existe. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo amo la soberanía de Dios y acepto la soberanía de Dios. Por lo cual, el control de Dios es absoluto sobre nuestras vidas, como somos así sus hijos. Dios tiene control sobre todo lo que nos ocurre. Y su soberanía no tiene áreas en la cual ella no tenga jurisdicción. Dios tiene jurisdicción. Dios tiene acceso a controlar todas las áreas. No hay una sola área en la que Dios no tenga control.
Usted es un médico, es cirujano. Antes de entrar al quirófano, órele a Dios, porque Dios tiene control de esa cirugía. Usted es ingeniero. Antes de empezar a hacer la zapata de un edificio, órele a Dios, porque Dios tiene control de ese cimiento. Padre, ablanda estas piedras para que me salga más barata la construcción. Amén. Usted haga lo que haga, ponga a Dios por delante, porque no hay área en la que Dios no sea experto. No hay área en la que Dios no tenga control y en la que su soberanía no se imponga. El Evangelio de Lucas capítulo 12 desde el versículo 6 nos enseña algo al respecto. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice el verso 7. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sé que a veces repetimos y decimos, no cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y decimos que eso lo dice la Biblia, eso no aparece en ningún lado de la Biblia. Pero bueno, si Dios tiene control hasta de los cabellos que tenemos, de la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza, ¿no va a controlar aún más las hojas de los árboles? Claro que sí, claro que sí. Pero donde quiero ir es a la soberanía de Dios. El Dios que tiene contados tus cabellos, algunos es fácil contarle los cabellos, ¿no? Hay algunos que es muy fácil contárselos, le quedan 2 o 3 hebritas nada más. Pero al promedio de la humanidad es difícil contarle los cabellos. Es muy difícil contárselo. Bueno, Dios tiene tus cabellos contados. Y si Él se ha dedicado a algo tan fútil como eso, si Él se ha dedicado a algo tan poco importante como es el conteo de tus cabellos, óyeme, no se va a dedicar Él a contar lo que tú tienes en tu cuenta bancaria. No se va a dedicar Él a contar las cosas que te faltan. No se va a dedicar Él a contar que tú no tienes casas, a contar que tú no tienes vehículo. No se va a dedicar Él a contar que debes tener dinero para mandar tus hijos a la universidad. Claro que Él se va a dedicar a contar eso, porque su soberanía lo mueve a tener control y dominio de todas esas cosas. Dios ha contado tus células y aquellas que se vieron dañadas desde ya, en el nombre poderoso de Cristo, Él las contó para erradicarla, para eliminarla. Pero te cuento más, si Él quisiera contarla para conservarla en tu cuerpo, para que eso sirva de proceso, para acercarte más a Él, también para eso Él la va a contar en su soberanía. Pero te declaro más, aún eso Él lo va a usar para bendecirte, para darte victoria y para que en medio de cualquier tipo de proceso también disfrutes desde ya la victoria que Él te ha de entregar. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Wow. Esa es la soberanía de Dios. Comencemos a aceptar esa soberanía de Dios. Y con esto voy concluyendo en esta parte. Cuando comencemos a disfrutar la victoria ahora. No te estoy hablando de mañana, no. La victoria que vendrá por nuestro proceso, Dios te llama a que la empieces a disfrutar ahora en medio de tu proceso. Y te voy a revelar lo siguiente. Comenzarás a disfrutar tu futura victoria aún en medio de tu proceso cuando entiendas que el mismo, o sea, el proceso es la ruta que Dios puso para que puedas alcanzar esa victoria. Cuando comprendas que ese proceso el que estás atravesando, que ese proceso que estás viviendo es la vía más expedita. Oye lo que te estoy diciendo. Es la vía más acertada, es la vía más correcta para que llegues a tu victoria. Entonces vas a comenzar a disfrutar hoy la victoria futura que Dios te ha prometido y garantizado. Sí, Señor, yo sé, esto está lleno de piedras. Este camino está lleno de espinos, mijo, no hay otro camino para ti. Pero que este camino está lleno de charcos y ahora con esta tormenta está llena de lluvia y de obstáculos y de escombros. Mijo, no hay otro camino para que llegues a donde yo te quiero llevar. Entonces, si sabemos que ese es el único camino, chicos, deja de quejarte, deja de lamentarte y comienza a recorrer tu camino
en paz, tranquilo. Si el Señor te entregó los limones, ¿qué tú esperas para empezar a hacer las limonadas? Si Él te entregó ese camino, aunque sea pedregoso, lo mejor que puedes hacer es comenzar a buscar una hacha, una azada, una mocha, un colín, como le llames por allá, y empezar a limpiar el camino, empezar a quitar escombros, empezar a despejar lo que está en el medio, pero ese es el camino que debes recorrer, ese es tu proceso. No sustituyas el proceso que Dios te puso por otros procesos que la humanidad pueda ponerte. ¿Sabe por qué? Porque entonces llegarás a otros destinos. Para llegar al destino que Dios estableció para ti, que es la victoria que Él te tiene ya en las manos. Por eso creemos y andamos en fe. Porque sabemos que aunque no puedo aplicarla ahora, yo tengo la victoria aquí. La tengo en las manos. Cierre su mano y levántela, por favor. Yo la tengo aquí en el nombre de Jesús. La tengo acá, aunque todos me digan lo contrario. Aunque mi cuenta bancaria me diga lo contrario. Aunque mi carrito destartalado me diga lo contrario. Aunque mis deudas me digan lo contrario. Yo estoy en un proceso, no de hombre, sino un proceso al cual Dios me ha permitido entrar. Y es porque detrás de ese proceso hay una victoria fuerte para mí. Denles aplauso fuerte al Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, también nos enseña algo al respecto. Dice el Señor en el versículo 27 en adelante. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Las mujeres lloraban por Cristo mientras él iba en el camino al Gólgota. Pero Jesús, vuelto a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿De qué te estoy hablando? En un momento en que Cristo está recorriendo un camino, un proceso de mucho dolor, un proceso de mucha tristeza, el proceso hacia el Gólgota, la vía dolorosa. Cristo va en la vía dolorosa, va con su cruz a cuesta, va cargando el pesado y brusco y rústico madero, recibiendo latigazos, escupitazos, con una corona en la frente que probablemente le traspasó los nervios ópticos. Cristo va sufriendo lo que ningún ser humano había sufrido camino al Gólgota. Y caminando al Gólgota ve a estas mujeres llorando y le dice: chicas, no lloren por mí. No eran mujeres piadosas. Mujeres, no lloren por mí. Pero oigan quién lo dice. Lo dice el que está siendo procesado. Lo dice el que debería estar llorando. Lo dice el que debería estarse quejando y lamentando. Pero ¿sabe por qué Cristo no lo hizo? Porque Cristo sabía que ese proceso hacia el Gólgota era la antesala a la victoria que al tercer día iba a obtener al resucitar con poder y con gloria. Cuando sepas que la victoria que Dios te va a entregar será el resultado del proceso que Él también te ha entregado, en medio del proceso vas a decir: no lloren por mí. Me ves así, no me tengas pena, no me tengas lástima. Yo estoy en mi proceso, yo estoy caminando en mi proceso, yo estoy avanzando en mi proceso, y en mi proceso Dios se va a glorificar, por lo cual no voy a esperar tener la victoria para poder cantar un grito de júbilo, sino que desde ahora voy a disfrutar mi victoria. Alguien puede ponerse de pie en esta hora. Voy a disfrutar mi victoria en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de las burlas y de las humillaciones, como Cristo lo hizo. No es por mí que tienen que preocuparse, porque yo sé lo que en 3 días voy a tener. Aleluya. Yo sé lo que en poco tiempo Dios me va a entregar. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra en esta hora. Yo sé lo que a mí me prometieron. Eso es fe. A eso es a lo que le llamamos fe. Saber que algo que se nos ha prometido ya lo tenemos en las manos. Levante su mano y diga: tengo mi promesa en mis manos. Amén. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no
se ve. La fe es tener plena certeza de que aquello que estamos esperando ya lo tenemos. Es estar plenamente convencido de que aquello que Dios prometió para nosotros ya se nos ha entregado. Y nosotros, lo que hemos abrazado, la justificación de Jesús, dice la palabra que somos llamados justos. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es imposible, dice la misma palabra, agradar a Dios sin fe. Ojo con eso, iglesia. No es posible complacer a nuestro Señor si vivimos sin fe. El primer paso para poder establecer una relación de complacencia para con Dios es vivir nuestra vida con fe. ¿Alguien tiene fe en este lugar? Amén. Vivir la vida con fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, esto que no tengo ahora, ya lo tengo en el nombre poderoso de Jesús, porque Él me lo prometió. La fe no es loca, la fe no es ciega, todo lo contrario. La fe es lo que más ve, porque la fe ve donde no hay, ve como si hay. Entonces no sé por qué se atreven a definir la fe como ciega. No, la fe es un nivel de espiritualidad superior al promedio. Cuando alguien vive por fe, como dice la palabra, que el justo por la fe vivirá, no importa cómo se levante en la mañana. No importa que se levante con el pie derecho o con el pie izquierdo. Lo importante es levantarse con fe. No importa cómo esté la despensa en ese día, lo importante es levantarse por fe. Un empresario, probablemente el hombre más rico de este país, una vez me pregunta: Carlos, ¿de qué tú vives? Y yo vivo, le pregunté, respondí, yo vivo por fe. ¿Cómo así? Me dice él. Vivir por fe es tener la seguridad del que el Dios al que usted le cree le va a suplir de la misma manera como Él le suple a los pájaros del cielo y como Él viste a las flores del campo. Y le respondo algo: yo soy más importante que los pájaros del cielo y soy más importante que las flores del campo. Así que si a ellas no le falta alimento, mucho menos me va a faltar a mí, que soy hijo del Dios del cielo, del dueño del oro y de la plata, del que dijo: yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, yo no te dejaré y no te abandonaré. Si ese aplauso era para Cristo, yo creo que debió ser mucho más fuerte. Amén. Resulta un poco incómodo escuchar que alguien nos predique que disfrutemos del proceso mientras avanzamos hacia nuestra victoria. Te estoy dando dos verdades con este título. La primera verdad es que puedes vivir en alegría, en felicidad y con gozo mientras estás atravesando un proceso. No porque eres masoquista, no porque has perdido la memoria, no porque has perdido el juicio, no porque no tienes razón de ti, sino porque en medio de ese proceso la mano de Dios se va a glorificar en tu vida con poder y con gloria. Vas a disfrutar de ese proceso no por los golpes que te están dando, no por el dolor que estás padeciendo. Vas a disfrutar de ese proceso es por la esperanza de victoria que Cristo ha dado para ti y para los tuyos. Y esa esperanza de victoria es una razón importante para no detenerte. Es una razón grandísima para avanzar, para continuar aún en medio de ese gran proceso. Ese gran proceso puede ser una enfermedad terminal. Ese gran proceso puede ser un estado de quiebra económica en el que te encuentres. Ese gran proceso que estás atravesando puede ser una crisis familiar y matrimonial que estés viviendo. Ese gran proceso puede ser una situación sin puertas para salir y sin ventana por donde lanzarte. Esa actividad o ese estado de proceso
es algo de lo que tú no tienes control. Pues te debo decir lo siguiente: para aquello que tú no tienes control, tú tienes un Dios que tiene control de toda situación. No importa el tamaño de tu situación, Dios es más grande que tu situación. No importa la dimensión de lo que estás viviendo, Dios es más grande, dimensionalmente incalculable si lo comparas con todo lo creado. Quiero darte en este día, en esta hora, varias enseñanzas. La primera enseñanza que te quiero dejar es que se puede disfrutar del proceso si lo vivimos conscientes de que los planes que Dios tiene para sus hijos son siempre de bien. Repita conmigo: planes de bien y no de mal, aunque en medio de la dura prueba sintamos lo contrario. Cuando tú estás consciente de que lo que te está ocurriendo al final del camino va a responder al propósito que Dios tiene para nosotros, que siempre es un propósito de bien, entonces vas a disfrutar el camino. El camino es largo. Sí, te dijeron que allá está el gran río donde nos vamos a bañar, donde vamos a disfrutar todos en ese balneario, pero el camino es muy largo. Bueno, pues te voy a decir algo. Cuando veas lo que en el final del camino se ha reservado para ti, tú no vas a ver los obstáculos en el camino como algo que te quiere destruir para impedirte llegar a donde Dios ha dicho que tú vas a llegar. No, vas a ver el camino y todos sus obstáculos como razones para acelerar el paso, para ver la victoria de Dios puesta en tus manos. ¿Alguien dice amén? Lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, ojalá puedas irte conmigo en esta hora. El libro de Jeremías, capítulo 29, en el versículo 11, le enseña al pueblo de Dios cuáles son los planes de Dios para con sus hijos. ¿Cuáles son los proyectos que Dios tiene para ti? Mucha gente se acerca a tu vida con algunas ideas y algunos planes. Yo he dicho en otras ocasiones que cuando estás arriba es cuando aparecen todos tus amigos. Aparecen todos los que estudiaron contigo en la primaria. ¿Te acuerdas que hicimos el cuarto de la primaria juntos? Pero ¿dónde tú estabas? Yo tenía años que no sabía de ti. Pero ahora tú sabes de mí porque estoy arriba. Porque tengo tal contrato, porque tengo tal firma, porque de repente me nombraron en tal cargo, en tal puesto, y ahora aparecen todos los primos, todos los vecinos, familiares que uno ni sabía que existían, amigos que uno sabía que en algún momento se cruzaron con uno, pero aparecieron ahora. Aparecieron ahora. ¿Por qué aparecieron ahora? Porque para tu vida apareció algo grande y ellos quieren disfrutar también de eso de alguien, de eso grande que tú tienes. Ahora, ese plan de ese amigo que se metió ahora en tu vida es diferente a los planes que Dios tiene para nosotros. El libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé, el Señor está hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz. Algunas traducciones dicen pensamiento de bien y no de mal. Ahora viene la parte que más me gusta de este versículo y que por lo general la gente lo deja fuera cuando lo menciona. Oigan, ¿para qué? Es que Dios tiene los pensamientos de paz para nosotros, para darle a ustedes el fin que esperáis. Otras versiones dicen, para darle a ustedes lo que ustedes necesitan. ¿Alguien dice amén? Ese es el propósito de Dios y de sus buenos planes para con nosotros. Dios nunca tendrá un plan de perdición para los suyos. Nunca espere de Dios un proyecto negativo para usted. No, todo plan que Dios tiene en su mente y corazón para con sus hijos son planes de bien. Entonces yo me pregunto, aunque estoy en medio de este proceso, aunque estoy en medio de esta adversidad, yo sé que el plan que Dios tiene para mí es de bien. ¿Para qué me preocupo? Óigame, preocuparse no resuelve nada. Preocuparse lo que hace es que elimina nuestras fuerzas para continuar, para avanzar. Si tiene que invertir su tiempo en algo, hágalo en ocuparse. ¿Ocuparse en qué? En seguir caminando. Yo voy a seguir caminando. No importa que el proceso sea molestoso, no importa que la carga sea pesada, no importa que el camino sea espinoso. Yo sé los planes que Dios tiene para mí y son planes de bendición.
son planes de bien, son planes de prosperidad, son planes de salud. Y el saber que Él tiene esos planes para mí no me permiten entretenerme en el camino. No me distraigan. No me entretengan, no me hagan detenerme, porque no me voy a parar, aunque en el camino me estén golpeando, aunque en el camino me estén castigando, aunque me estén humillando, aunque me estén maltratando de manera que no se debe maltratar a nadie. Yo sé en quién yo he creído, y en el que yo he creído ha dicho: yo tengo planes de bien para ti, aunque los demás te golpeen, yo tengo planes de bien para ti. Sigue caminando, no te detengas, avanza, marcha, camina, porque tu galardón es grande en Cristo Jesús. Si yo fuera tú, le diera un gran aplauso al Señor en este momento. Amén. Porque yo sé lo que me espera. Yo sé lo que me espera. Yo sé que este proceso va a culminar en una gran victoria. El final de esta historia ya me la contaron. Sí, ya el Señor te está contando el final de tu proceso. Y te lo revelo en esta hora, te lo declaro en esta hora. El final de tu proceso es victoria en Cristo Jesús. Entonces, si tu final es victoria, empieza a disfrutarla desde ahora. Empieza a gozarte, empieza a alabar al Señor, empieza a disfrutar esa victoria que ya Él tiene asegurada para ti. Saber que el proceso que vivimos terminará en victoria nos ayuda a atravesar ese proceso con mucho optimismo. Diga conmigo, optimismo y perseverancia, aunque en sus distintas etapas vayamos siendo marcados con sus huellas. Sí, yo no te lo voy a negar. Cada proceso va a ir dejando huellas en tu vida. Claro que sí. Proceso en el cual una relación no funcionó, pues hay una huella en tu vida. No lo vamos a ocultar. Hay una marca que te va dejando. Ese socio que te engañó y que se quedó con tus negocios. Ese aliado que vino contigo con caritas de santo, pero resultó ser un demonio y te estafó. Bueno, esas son huellas que van marcando tu vida a lo largo de los procesos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero aunque tengas esas huellas en tu cuerpo, te revelo en este día que tu proceso terminará en victoria. Hubo alguien en la Biblia que muchos procesos también le marcaron. Vete conmigo al libro de Génesis, Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo que Abraham iba a hacer ahí es algo que yo sé que usted y yo nos resultaría difícil poder decirle al Señor: Señor, yo lo voy a hacer. Yo le pido a Dios que nunca me pida algo así, ¿no? Y que no se lo pida a usted también. Tomar a su único hijo y sacrificarlo, porque Dios, el dueño de ese hijo, le dijo que lo sacrificara. Solo los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa ante una petición como la que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham hizo exactamente como Dios le dijo. Preparó todo para ir a sacrificar a Isaac. Pero ¿saben qué? Y esa es la razón por la que Abraham hoy es conocido como el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, es porque él no sabía cuál iba a ser el desenlace de este momento. Abraham no estaba probablemente consciente del desenlace de este sacrificio, pero Abraham sabía algo, y es que aunque el proceso sea doloroso, es doloroso sacrificar un hijo, ¿verdad? ¿Qué cosa puede ser más dolorosa que eso? No creo que en la vida haya algo más doloroso que eso, ¿no? Aunque Abraham sabía el dolor que ese proceso estaba creando en su cuerpo, en su ser, en su vida,
Abraham estaba consciente de quién lo había llamado de Ur de los Caldeos para ser una nación grande, poderosa. Abraham sabía que de ese hijo que Dios le dio, Isaac, había una promesa, que ese pueblo sería descendiente de Isaac y que sería innumerable como las arenas del mar e incalculable como las estrellas del cielo. Abraham sabía que sobre ese muchacho había un propósito, por lo cual él estaba seguro de que el desenlace iba a ser un desenlace de victoria. Y esa fue la razón por la que se llevó a Isaac. No cuestionó a Dios, no le preguntó a Dios, Señor, pero tú me dijiste que de Isaac iba a salir un pueblo grande, ¿y cómo ahora me pides que lo sacrifique? No lo cuestionó. Abraham siguió marchando en su proceso. No se paró a preguntar, no se paró a cuestionar, no se paró a investigar ni a buscar la quinta pata al gato, porque Dios le ordenó que marchara. En medio de tu proceso hay una orden de parte de Dios de que sigas adelante. Continúa, no te pares, ve al propósito que Dios puso para ti. Camina en la senda que Dios te colocó. No importa lo doloroso que pueda ser este proceso. En medio de este proceso hay gente que ha perdido vidas por el coronavirus. En medio de este proceso, ahora con esta tormenta, hay gente que quedará en la calle. Hay gente que lo habrá perdido todo. Pero en medio de ese proceso, el mismo Dios del cielo sigue teniendo pleno control y plena autoridad. A ti te digo, no te devuelvas, no te detengas, por peligroso y doloroso que sea el proceso. Veremos a Dios, iglesia. Veremos a Dios y su perfecto propósito para nosotros en medio del proceso, siempre que estemos llenos del Espíritu Santo y con los ojos puestos en el cielo. Amén. Veremos a Dios en medio de nuestro proceso en la medida en que vivamos una vida de llenura espiritual. Hubo alguien que en el mismo proceso donde perdió su vida, o más bien donde ganó su vida porque le entregó por el Señor, alguien que en medio de ese proceso de maltrato, de martirio, vio a Dios manifestado en su vida con poder y con gloria. Se trata de Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban, uno de los 7 diáconos, de los 7 primeros diáconos que se eligieron en la iglesia primitiva. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, te voy a decir lo que él mismo dijo. Vete al libro de Hechos, capítulo 7, desde el versículo 55 en adelante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Dónde tenía puestos los ojos Esteban? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Oiga lo que dice el versículo 57. Entonces ellos, los judíos que perseguían a Esteban, dando grandes voces, se taparon los oídos para no oír lo que Esteban estaba diciendo y arremetieron a una contra él. Y dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo luego. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, en medio de un proceso en el cual me están apedreando, yo estoy viendo primero a Jesús sentado en su trono. Puedes ver a Cristo en medio de tu proceso. En medio de lo que estás viviendo, vas a ver a Cristo glorificado. Vas a ver la gloria de Dios como nunca antes en tu vida. El proceso es el lugar exacto y apropiado para que puedas comprender de quién tú dependes. No vas a aprender a depender absolutamente de Dios hasta que Él no te quite
todas las fuentes que tú tenías, de donde tú creías que dependías, para que ahora aprendas a depender exclusivamente de Él. Y te confieso algo, cuando dependes de Él, entonces eres libre. Nadie puede jalarte la soga, nadie puede sacarte la alfombra, nadie puede serrucharte el palo, porque tu provisión viene del cielo, del Dios de las luces, y no del hombre que hoy es de una manera y mañana será de otra forma. Por eso depende de Cristo, iglesia, depende del Señor. Camina en medio de los procesos, confiado en el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. La duda, quiero hablarte de la duda ya para ir concluyendo esta predicación. La duda es uno de nuestros mayores enemigos mientras atravesamos los procesos. Sí, nos vienen tantas interrogantes en medio del proceso. Señor, pero esto era lo que tú querías para mí. Señor, pero mira, voy perdiendo cosas en el proceso. Se van quedando gente en el proceso. Hay negocios que no se me están dando en medio del proceso. Hay puertas que se me van cerrando en medio del proceso. Sí, muchas dudas, pues nos traen inseguridad que nos impide disfrutar la victoria futura ahora en el presente. Yo quiero compartir un texto bíblico contigo. Está en el libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14. Oiga lo que dice la palabra. Hazte un arca de madera. Le está el Señor hablando ¿a quién? A Noé. En un tiempo que no había llovido nunca. Antes de Noé y del diluvio nunca había llovido. La vegetación se humectaba a través de un rocío que en la mañana caía de manera plegada en los árboles y en la vegetación, pero no caía agua, no llovía desde las nubes hacia a la tierra. La primera vez que llovió fue con este diluvio, según relata la palabra. Hazte un gran arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La vas a sellar bien con cemento, que pegue bien, que no filtre. Y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo te estoy hablando de duda en medio del proceso. En medio de uno de los procesos más grandes que ha vivido la humanidad, confirmado por la ciencia, como lo fue el diluvio. De tal manera que hasta en el monte Everest hay capas del monte Everest donde se encuentran residuos fósiles de peces, de distintos peces. Y yo me pregunto, ¿cómo llegaron esos restos fósiles de distintos peces a la altura del Everest de 10,000 kilómetros cuadrados? A esa altura, kilómetros lineales, ¿cómo llegaron hasta ahí? Bueno, sencillamente porque en un momento el monte Everest estuvo cubierto por las aguas del diluvio y los peces estaban pues muriendo en esas alturas del monte Everest, lo que viene a confirmar la existencia de un gran diluvio universal, como lo dice la palabra. Por eso yo le creo a la Biblia. Amén. Denle ese aplauso al Señor por su palabra. Y lo hizo así Noé. Pero ¿cómo tú me dices a mí, que nunca he visto llover? A mí que conozco la historia de mis abuelos, de mis ancestros, y en ninguno de sus momentos ha caído lluvia del cielo. Tú me dices a mí ahora que construya un arca para que yo me meta con mi familia y que meta parejas de animales según su especie, porque tú vas a mandar agua. Eso no lo dijo Noé. Noé no dudó en ningún momento. Noé avanzó al propósito que Dios le había enviado. Dios está buscando gente así, gente que no lo cuestione, gente que no dude de lo que Él ha prometido para ellos. Dios está buscando personas que aunque no lo entiendan, sigan avanzando en medio de su proceso. Que aunque no lo comprendan, yo no comprendo esto, Señor, yo no sé cómo es que tú lo vas a hacer, pero tú me ordenaste que construyera ese arca. Yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no tengo el nivel para entender en el futuro lo que viene, pero tú lo sabes, tú nunca te has equivocado. Además, tú no eres loco para ponerme a trabajar a mí de balde, ¿no? Pues yo voy a avanzar en este proceso. Y construyó Noé el arca. Y ustedes conocen ya el resto de la historia. No dudes en medio de tu proceso. Aunque veas que te estás desgastando en medio de tu proceso. Óyeme, antes de que esta tu piel sea deshecha, como dijo Job,
con tus ojos vas a ver al Dios que es tu redentor. Tú no vas a ser parte de una historia triste. Tu historia se va a contar, pero se va a contar como una historia que terminó en victoria. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Tu historia terminará en victoria, iglesia. Pero no una victoria como la que tuvo el rey Pirro. El rey Pirro, un rey egipcio, un rey griego, perdón, año 250 antes de Cristo, en una de sus grandes batallas contra los romanos, dice la historia que fue al ejército como con 3010 soldados. Y dice la historia que Pirro, el rey Pirro, este rey griego, derrotó al ejército romano en ese momento. Lo derrotó ciertamente. Pero ¿saben qué? Esa derrota que tuvo sobre los romanos, los ejércitos griegos del rey Pirro, en esa batalla el rey Pirro perdió 3005 soldados. De los 3010 soldados, le quedaron nada más 5 soldados. ¿Usted está escuchando? Fue a la batalla contra los romanos, el rey Pirro, con 3010 soldados. De los 3010 soldados, solo le sobrevivieron, aunque ganó la batalla, 5 soldados. Dice el rey Pirro cuando iba ya de retirada: bueno, con otra victoria como esta, me quedaré sin ejército. O con otra victoria como esta, seré vencido. Esa no será la victoria que Dios te va a entregar. De ahí es que viene la expresión victoria pírrica del rey Pirro. De ahí es que viene esa expresión. No será una victoria pírrica la que Dios te va a entregar después de tu proceso. Será una victoria victoriosa. Será una victoria digna de vivir. Será una victoria que traerá alegría y no tristeza a tu vida. Dice la palabra que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no traen con ella tristeza ni amargura. Si Dios es que te está bendiciendo, es para que te goce esa bendición, es para que la disfrutes con tu familia, es para que la lleves aquí alto y que exhibas: esta victoria me la dio Dios, y ese carrazo que tienes me lo dio el Señor, y esa casa que tienes me la dio el Señor, y esa familia que tienes me la dio el Señor, y esa fortuna que tienes me la dio el Señor, para que la disfrutes en su presencia. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. No será una victoria pírrica como la que tuvo el rey Pirro. Será una victoria de verdad. El rey Pirro tenía vergüenza de hablar de esa victoria. De los 3010 soldados me mataron 3005 soldados. Pero usted ganó, usted tuvo una victoria, pero fue una victoria pírrica. Ya no tenía ejército para otras batallas. No pudo contarla con alegría. Tú vas a contar con alegría la victoria que Dios te va a entregar después de este proceso. Y si eso te lo profetizo ahora, ¿por qué entonces no empiezas a gozar tu victoria desde ahora en medio del proceso? Diga: yo disfrutaré mi victoria en el medio del proceso. Disfrútala. El proceso no debe amargarte. ¿Con qué derecho y con qué motivo el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: gozaos en todo tiempo? Estás siempre gozoso. ¿Por qué? Pero Pablo, yo tengo cáncer. Y tú me dices que esté gozoso en medio del cáncer. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Pero chico, yo estoy quebrado. Pablo, ¿cómo tú me dices que me goce en todo tiempo? Sí, gózate en medio de tu quiebra. Pero tengo problemas por todos los lados. No puedo coger la llamada porque cada llamada que hago que me hacen es cobrándome. Pablo te dice: en medio de ese proceso, gózate. No por lo que está pasando. Gózate no por el dolor que eso te causa. Gózate porque en medio de esa circunstancia vas a ver al Dios Todopoderoso obrando en tu favor. Porque en medio de ese proceso vas a ver, como lo vio Esteban, en medio de la apedreada que le estaban haciendo, vio el cielo abierto. Padre, abre el cielo para tus hijos en esta hora. Esteban, en medio del proceso, los cielos se abrieron en su favor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Y ya voy terminando con esto. En medio del proceso, no te desplomes, por favor. En medio del proceso, no te desplomes. Aunque sea insoportable el dolor y las tribulaciones que estás padeciendo. No te desplomes.
Consuélate en la victoria que Dios ha prometido para ti. Hubo alguien que no se desplomó y ese tipo sí que sufrió. A ese sí que le dieron. A ese le dieron hasta con el cubo del agua. Se trata de José, el hijo de Jacob. A José por envidia, usted conoce toda la historia, se la estoy recordando tan solo. A José lo agarraron sus hermanos y lo metieron en una cisterna para que se muera. La cisterna estaba vacía, gracias a Dios. Lo encontraron ahí y lo vendieron a una caravana de árabes, de madianitas que pasaban por ahí. Sigue los dolores y sufrimientos de José. Y llega a la casa de Potifar, y allá a la casa de Potifar, la esposa de Potifar quiere violarlo. Y como él no se deja violar, él literalmente quería violarlo, ¿no? Y como no se dejó violar, ella le levantó una calumnia al pobre José y metieron a José para la victoria. No la victoria de la que estábamos predicando, lo metieron para la cárcel. Amén. Y allá en la cárcel, pues se consigue unos amigos a los cuales le revela unos sueños. Pero cuando le revela los sueños y se cumplen los sueños, el amigo llega al palacio y en el palacio traicionó a José. Te están traicionando, te han traicionado, no eres el primero, no eres la primera. Pero eso es parte de un proceso, es parte de un proceso. Pero ese proceso que vivió José, en ningún momento la Biblia relata una queja de este hombre de Dios. En ningún momento usted encuentra en la Biblia que José maldijo a sus hermanos por lo que le hicieron. En ningún momento usted encontró en la Biblia que José se desplomó llorando, amargado, deprimido. No. Es que José sabía que sobre él había una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que había unas espigas que se inclinaban hacia él, y que habían unas estrellas que se inclinaban a adorarlo a él y a servirle. Iglesia, sobre ti hay una promesa de bendición y de victoria, aunque venga el proceso que venga. Sobre ti hay un propósito de gloria, aunque atravieses lo que atravieses. No importa lo que vivas, no importa lo que padezca. Oh, gloria al nombre del Señor. Debo recordarte en este momento que las tribulaciones del presente no son nada comparadas con la gloria que Cristo ha prometido para los que en Él cree. Y te lo quiero leer de manera textual, si te puedes poner de pie, por favor. Cuando compares, pueblo de Dios, cuando compares el peso de gloria que te espera después de este proceso, después de tu proceso, cuando lo pongas en balanza, lo que estás sufriendo ahora en medio del proceso versus la victoria profetizada, prometida y declarada para ti, te vas a dar cuenta que ese proceso fue absolutamente nada si lo comparas con la victoria que Dios te va a entregar. El apóstol Pablo habla sobre eso, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, ojo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene la palabra que quiero dejarte en esta hora, en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Levanta tu mano en esta hora, iglesia. Wow. Bendigo a Dios porque lo que Él ha reservado para nosotros lo describe Pablo de esta manera: cosas que ojos no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha reservado para sus hijos. Lo que Dios tiene ya en sus manos para ti es mucho mayor que el proceso que estás atravesando. Yo quiero que cada persona que aquí en ITCAN o a través de las vías electrónicas estén atravesando por un proceso, en esta hora cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor, te creo y confío en tu palabra. Señor, acepto tu voluntad
y me comprometo con tu fuerza a avanzar en medio de este proceso y disfrutar la victoria que me tienes desde ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor, acá en la casa o a la distancia por la vía electrónica, oramos por ellos. Repita conmigo esta oración. Padre de gloria, gracias por darme la palabra que esperaba en este día. Perdona mis pecados. Recíbenos como tus hijos e inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Oro por ti. Padre, recíbelo como tu hijo. Señor, lávalo con la sangre de Cristo. Hazlo parte de tu cuerpo y que nunca, nunca se aparte de ti, ni a diestra ni a siniestra. Porque sabemos, Señor, que lo que tú has prometido para nosotros, más temprano que tarde lo vas a cumplir. En el nombre de Jesús. Siempre has estado ahí, Señor. La espada y la pared, rodada de insomnio sin saber qué hacer. Puedes adorarlo en esta hora. Pidiendo a gritos Puedes adorarlo, puedes adorarlo. tu intervención. Aleluya, aleluya.